Hola, el día de hoy vamos a comenzar con temas de física. Y dentro del tema de física vemos el bloque 2 que es electromagnetismo, pero específicamente vamos a ver el término electrodinámica, la cual se refiere a la rama de la física que estudia las cargas eléctricas en movimiento. Dando como resultado que de acuerdo con lo que se va a estudiar tenemos en primer lugar uno de nuestros principales conceptos, que es corriente eléctrica, la cual la definimos como es el movimiento de cargas eléctricas a través de un conductor. Pero a la hora de que mencionamos conductor, tenemos que tomar en cuenta que los materiales se van a clasificar de la siguiente manera. Es decir, los materiales son, número uno, son los conductores. Nos referimos a los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica a través de ellos. Y los mejores conductores son los metales, de tal manera que entre los mejores tenemos que está en primer lugar lo que viene siendo el platino, seguida tenemos lo que es el oro, tenemos lo que viene siendo el cobre, es decir, son nuestros mejores elementos. Esa es la causa por la cual la mayoría de nuestros conductores sean de cobre. El segundo punto es los denominados no conductores. Estos no conductores son aquellas sustancias que no permiten el paso de la corriente eléctrica a través de ellos, aunque también se les llama aisladores. Y dentro de esto tenemos los plásticos, que son malos conductores, tenemos lo que viene siendo el hule, tenemos también lo que viene siendo la cerámica y muchos materiales de los denominados no metales. Y el tercer tipo de materiales serían los semiconductores, que son elementos muy especiales que presentan la característica de que permiten el paso de la corriente eléctrica a través de ellos bajo ciertas condiciones. Y son muy importantes porque son los elementos que se han utilizado para lo que se le denomina en electrónica el estado sólido, es decir, silicio y germanio principalmente. Y estos son nuestros elementos. De tal manera que quedan así. Dentro de la electrodinámica, como estamos hablando del movimiento de cargas eléctricas, vamos a ver algo que recibe el nombre de intensidad de, por supuesto, corriente eléctrica, lo que tenemos arriba. Es decir, se refiere al número de cargas que pasan por un punto en la unidad de tiempo. Es decir, si yo tengo de esta manera un conductor y por aquí están pasando cargas eléctricas a través de este conductor, decimos, en este punto, si pasa una determinada carga que se representa con Q y cuya unidad es el coulomb y que se representa con C, y en la unidad de tiempo estamos hablando de un tiempo igual a un segundo, entonces nos referimos a lo que viene siendo la intensidad de corriente eléctrica, el número de cargas que pasan por un punto en la unidad de tiempo, y se representa por ver la fórmula I es igual a Q sobre T. De tal manera que si Q se mide en coulombs y el tiempo en segundo, esto se representa con A, en donde A significa el ampere o amperio, como también se le conoce. De esta manera es como sale lo que viene siendo la intensidad de corriente eléctrica. Dentro de lo que viene siendo nuestra corriente eléctrica, es importante recordar que si nosotros hablamos de movimiento de cargas eléctricas, significa lo siguiente: si nosotros pudiéramos hacer un conductor con un grueso de un átomo, entonces quedaría así de esta manera. Según química, los metales traen electrones libres. Por ejemplo, suponiendo que este tuviera aquí, ese sería su electrón libre de esta manera. Ese sería lo que viene siendo nuestro conductor. Si en ese conductor nosotros queremos ver la corriente eléctrica, entonces el proceso es el siguiente. Un electrón que tenemos aquí en este caso se lanza contra el primer átomo y este empuja a los otros átomos así de esta manera, de tal manera que al empujar por su carga eléctrica,
El resultado es que los electrones van brincando de uno a uno y al final sale un electrón. Pero no significa que sea el primero, sino es el electrón que tenemos al final de los átomos. Y eso es lo que recibe el nombre de la corriente eléctrica. Aunque 100% no se conoce muchos aspectos de ella, pero sí cómo lo podemos utilizar. La corriente eléctrica se define de dos maneras, es decir, la corriente eléctrica tenemos que se clasifica en corriente directa. Esta corriente directa es aquella en la cual se mueve en una sola dirección, es decir, si yo tengo aquí así lo que viene cero, esto representando el voltaje, la corriente eléctrica en el momento que se conecta en forma casi instantánea hace lo siguiente, así de esta manera, y este sería, por ejemplo, un voltaje igual a 3 voltios, quedaría de esa manera. Y la otra se le llama corriente alterna. Esa corriente alterna presenta la característica de que se mueve en las dos direcciones. Quiere decir que esto se representaría así de esa manera. Cuando nosotros conectamos la corriente alterna, este haría el siguiente movimiento. Iría así de esta manera, formando un ciclo positivo y un ciclo negativo. Así que de esta manera, por ejemplo, aquí en este caso podríamos decir 110 voltios en el lado positivo y menos 110 voltios en el lado negativo. En este lo producen lo que recibe el nombre de pilas, también lo producen las baterías. En cambio, esto lo producen los alternadores. ¿En cuál se usa más? Definitivamente, las dos se usan mucho. Por ejemplo, la mayor parte de nuestros dispositivos que nosotros movemos a todos lados, como teléfonos, como grabadoras, trabajan con corriente directa, pero la mayoría de las casas está conectada a lo que recibe el nombre de una corriente alterna. Dentro de lo que nosotros podemos manejar, básicamente, como la corriente directa, tenemos que en todo dispositivo, por ejemplo, de esa manera, eso sería lo que viene siendo una pila. Una pila se representa básicamente así de esta manera, un polo grande, otro pequeño, y eso sería lo que viene siendo una pila. Una pila formada por una sola celda, y una celda siempre tiene una fuerza electromotriz, es decir, cuando compramos una pila o una batería no estamos comprando un almacén de electrones, estamos comprando un dispositivo que produce una fuerza electromotriz, es decir, una fuerza que impulsa a los electrones dentro de lo que viene siendo el circuito eléctrico y hace que los electrones se muevan. De tal forma que el voltaje o la fuerza electromotriz, la FEM, que se representa así, es igual a 1.5 voltios. Pero si nosotros hablamos de una FEM, por ejemplo, como la que utilizan los automóviles de 12 voltios, entonces es importante recordar que eso ya no sería una pila, sino eso que tenemos es una batería. Por lo tanto, quiere decir que para formar una batería, entonces aquí sería 1.5, aquí serían 3, aquí sería de esta manera, es decir, como pueden estar observando, se van formando de la unión de diferentes celdas, dando como resultado que, por ejemplo, en la celda que en ese momento estoy hablando es 1, 2, 3, 4 celdas. El resultado es que el voltaje o fuerza electromotriz que tiene esta batería es la cantidad de 6 voltios. Por lo tanto, para formar una batería como la del automóvil, requerimos entonces la cantidad de 8 celdas y de esa manera es como funciona lo que viene siendo nuestro elemento. Dentro de la corriente eléctrica nosotros tenemos lo que viene siendo un circuito. El circuito más simple, circuito eléctrico más sencillo, es aquel en el cual tiene una fuente de fuerza electromotriz, así de esta manera. Tiene un interruptor comúnmente llamado switch, así de esta manera, y tiene algo que se llama resistencia de carga, es decir, el aparato que va a utilizar la corriente eléctrica. De tal manera que en este dispositivo que se está formando,
presenta la característica de que tiene un polo negativo y un polo positivo. En la corriente convencional, por error de los primeros que estudiaron esto, señalaron que la corriente se movía de positivo hacia el negativo, lo cual definitivamente no es correcto. Pero sin embargo, a ese se le llama corriente convencional. Es decir, la que va de positivo a negativo. Pero realmente, como lo que se mueven son los electrones que están libres, en cambio los protones se encuentran en el núcleo, es muy difícil que se puedan mover, entonces la corriente real queda invertida. Es decir, sale el negativo y se mueve así, de esta manera, de negativo a positivo. Y esta sería lo que recibe el nombre de la corriente real. Sin embargo, se usa mucho la corriente convencional porque muchos libros todavía siguen manejando la corriente convencional. Ahora, esta pila, que tiene una fuerza electromotriz igual a 1.5 voltios, lanza sus electrones, empuja los electrones, de tal manera que cuando pasan por ese punto ejerce una oposición a que se muevan los electrones a través de él, es decir, ejerce una resistencia al paso de la corriente eléctrica, y eso hace que los electrones, cuando van fluyendo por ese punto, llega un momento en el cual empieza a producirse un calentamiento, y ese calentamiento origina que esto empiece a emitir luz, y es así como se forma el efecto Joule. El efecto Joule, en el cual parte de la corriente eléctrica se transforma en lo que viene siendo calor. Y es así como tenemos que se transforma. La resistencia origina calor y origina el desprendimiento de luz. De esta manera es como tenemos los efectos que se producen dentro de lo que viene siendo nuestro elemento. Y por supuesto, la cantidad de cargas que pasan es lo que viene siendo la intensidad de corriente eléctrica, en donde la resistencia se mide en algo que se representa así, que es lo que viene siendo el ohm. El voltaje o la fuerza electromotriz en voltios y la intensidad en amperes, generando lo que recibe el nombre de la ley de Ohm, que nos señala que la intensidad de corriente que fluye por un circuito es directamente proporcional al voltaje que le aplico e inversamente proporcional a la resistencia que ofrece el circuito al paso de la corriente eléctrica.